Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yadiraide Huerta Reyes. Soy profesora en la licenciatura y en el posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo el honor de estar con ustedes desarrollando una de las unidades de la asignatura Acto Jurídico y Derecho de las Personas. La unidad que vamos a desarrollar es la unidad número 7, que habla de los derechos fundamentales de la persona jurídica física. Como verán ustedes, dentro de esa unidad, pues tenemos tres ramas importantes o tres desgloses importantes. El concepto y evolución de dichos derechos, en donde tendremos que abarcar la tesis del maestro Adriano de Cupis y también la tesis de los derechos subjetivos. Por otro lado, tendremos que hablar sobre la clasificación de los derechos humanos subjetivos y fundamentales de la persona jurídica física, en donde vamos a hablar de cada uno de los derechos de la personalidad, o por lo menos los más importantes. Y posteriormente terminaremos hablando de la reglamentación de estos derechos humanos subjetivos fundamentales, empezando por nuestra Constitución política. Bien, pues voy a compartir con ustedes unas diapositivas que nos servirán para ir entendiendo un poquito más a fondo de qué estamos hablando cuando nos referimos a los derechos de la personalidad. Antes que nada, quisiera yo comentarles que los derechos de la personalidad son derechos que no se han abordado del todo en nuestro país. Pocas constituciones, como la de Tlaxcala, Quintana Roo, Puebla, han sido, pues digamos que parteaguas en la institución de estos derechos de la personalidad. Y eso se debe, pues gracias a un gran maestro que tuvimos en la facultad, el maestro Ernesto Gutiérrez y González, que hizo toda una labor, digamos, titánica para que estos derechos de la personalidad fueran reconocidos, instituidos en algunas de nuestras legislaciones. Para poder hablar nosotros de los derechos de la personalidad, debemos de tener siempre presente que estamos hablando de todas aquellas cuestiones no patrimoniales. Es decir, al hablar de los derechos de la personalidad, estamos hablando de la parte no patrimonial o la parte moral de las personas físicas. Como ustedes saben, el patrimonio se puede dividir en dos rubros. Digamos, el económico, el pecuniario, y el moral o no pecuniario. Pues los derechos de la personalidad forman parte del patrimonio no pecuniario. Cuando nosotros hablamos de este tipo de derechos, les decía hace un momento, pues hablamos de todos aquellos derechos que forman parte de nuestra moral, de nuestros sentimientos, de nuestras nociones que tenemos para con nosotros mismos, de nosotros mismos y hacia los demás. Pero bueno, no somos los únicos que hemos estado, pues, digamos que tratando de tirar, ¿no?, en cuanto a la materia legal para que sean reconocidos estos derechos de la personalidad. También en España, desde 1952, el maestro José Castantoveñas, pues, ha confesado que ha sido triste para los juristas españoles de la época poner un poquito más de atención a la teoría de los derechos esenciales de la persona. Y es que se está refiriendo a los derechos de la personalidad. Dice, tal vez por la complejidad que ofrece la cuestión relativa a los mismos, que hunde sus raíces en la filosofía del derecho y extiende sus ramas por los campos del derecho civil, penal, político y administrativo. Esto es así porque efectivamente a la moral no se le ha prestado, no se le ha dedicado, no se le ha tenido, digamos, la atención debida para que nosotros podamos reclamar todos aquellos derechos que nos han sido vulnerados moralmente. Moralmente nos referimos obviamente a los sentimientos, afectos, emociones, decoro, honor, todas aquellas cuestiones que íntimamente, internamente pertenecen a las personas, a los seres humanos. Pero el maestro Castantoveñas pues no ha sido el único que ha estado luchando porque estos derechos de la personalidad
se establezcan, digamos que en cualquiera de las leyes de tanto de su país como de nuestro país. También el maestro Gutiérrez y González, como ya les había yo anticipado, ha hecho su labor y ha hecho una labor bastante intensa, hizo una labor bastante intensa. Dice el maestro Gutiérrez y González, en México no se ha atendido a la materia de los derechos de la personalidad desde el ángulo jurídico, que es en verdad el que debe de importar. En cambio, sí se ha preocupado el Estado de estos derechos, pero desde un punto de vista político. ¿Y a qué se refiere el maestro Gutiérrez y González con ello? Fíjense que si nosotros hacemos un recuento de lo que debemos entender por derechos de la personalidad, pues desde el derecho romano se afirma que estos eran desconocidos. Es decir, este tipo de derechos solamente trataban de proteger a la persona a través de su honor. Y por eso tenemos aquí, en esta diapositiva que les presento, la figura del actio injuriarum, que era una acción penal de injurias. Pero fíjense, acción penal no civil, acción penal de injurias intuito persona que se concedía a la víctima. ¿Por qué se concedía a la víctima y por qué concepto? Pues recogía numerosos supuestos, no solamente lesiones físicas, sino también ofensas al honor. Y aquí tendríamos que ir haciendo este parteaguas. Una cosa es la materia penal, otra cosa es la materia civil. Sin embargo, las dos pueden pues invocarse en una cuestión de daño moral. Esta acción se solicitaba al juez para que obtuviéramos una sanción en atención a las circunstancias de la ofensa y de las personas implicadas. Fue hasta el Renacimiento que se experimentó la necesidad de reafirmar estos derechos de la persona y la intangibilidad de los derechos humanos, lo cual hizo aparecer construcciones jurídicas que habrían de ser la base de las modernas teorías sobre los derechos de la personalidad. Pero ojo, una cosa, y desde aquí hay que ir poniendo esta distinción, una cosa son los derechos de la personalidad, otra los derechos humanos, otra muy distinta los derechos fundamentales, otra los derechos personales, que no sé por qué luego los meten dentro de esta categoría, y una última son las garantías individuales. Fue así, dice esta diapositiva, a través del derecho romano, del Renacimiento, que apareció la figura potestas in se ipsum, jus in corpus o jus in se ipsum. Y es que estas figuras se refieren prácticamente a la persona en sí, a su cuerpo en sí y a todas aquellas cuestiones, proyecciones, tanto psíquicas como físicas de la persona. Durante el siglo XIX se debatió mucho sobre esta materia y se discutía por qué los autores no hablaban de los derechos de la personalidad. ¿Se les debía de considerar o no como verdaderos derechos subjetivos? Eso se preguntaban. ¿Se les debía dar o no cabida autónoma en los ordenamientos civiles? ¿Por qué no se les tenía que dar? ¿Por qué sí había derechos humanos y no derechos de la personalidad? Si eran o no suficiente con su protección en las leyes que se ocupaban del derecho penal, que ojo, como ya lo dijimos hace un momento, pues sí, está muy bien. Una cuestión es que pueda verse reflejada y también se pueda sancionar a través de la legislación penal, pero lo ideal es que estén dentro del derecho civil porque se refiere a la persona física interna y externamente. O bien pudiera ser a nivel administrativo o constitucional esa sanción, abriéndose en forma muy seria el debate sobre los derechos de la personalidad. Y es aquí donde entramos al primer punto del temario que nos aboca, que es precisamente la tesis italiana del maestro Adriano de Cupis. Fue, dice esta diapositiva, fue a la doctrina italiana a la que le correspondió el mérito de estudiar los derechos de la personalidad a fondo y reivindicarles la categoría que tienen, de enaltecer su enorme trascendencia y de lograr que se afirme la tesis que sostiene la existencia de verdaderos derechos subjetivos con el maestro Adriano de Cupis. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de los derechos de la personalidad? Pues algunos autores los consideran como derechos subjetivos, llegando a afirmar que son los más típicos de los derechos subjetivos, pero entendiéndolos como facultades derivadas de una norma positiva. Otros autores señalan que son derechos naturales, ya que su fundamento es la naturaleza humana y de ellos derivan siempre, han existido y son aplicables para todos los seres humanos. Ojo, pareciera que derivada de estas concepciones, nosotros podríamos confundir los derechos de la personalidad con los derechos humanos y esto no es así.
Estos derechos de la personalidad son innatos, pues los poseen todas las personas. Por el simple hecho de ser personas los tienen desde su nacimiento. También estos derechos de la personalidad son inalienables e imprescriptibles. Hasta aquí pareciera que estamos hablando también de derechos humanos, ¿verdad? El maestro Castanto Beñas prefiere hablar de bienes protegidos más que de derechos de la personalidad. También hay quienes señalan que los derechos de la personalidad no son patrimoniales, ya que los bienes que protege o los atributos de la persona que forman su contenido no pueden ser valorados en dinero, no en principio. No obstante, en relación con dicha postura, es decir, que no pueden ser valorados en dinero, el maestro Gutiérrez y González señala que los derechos de la personalidad son patrimoniales. Y es que si ustedes se acuerdan de la teoría del patrimonio, de las tantas teorías del patrimonio, de la teoría clásica, de la teoría del patrimonio de afectación y de la última teoría moderna del patrimonio, pues nosotros podemos abarcar y decir que el patrimonio lo constituyen todos aquellos bienes, derechos y obligaciones de carácter patrimonial y no patrimonial. El maestro Gutiérrez y González ponía un ejemplo muy sencillo que ahorita les estoy poniendo. Él decía, patrimonio viene de la palabra de latín patrimonium, que significa riqueza. Y la riqueza generalmente acarrea bienes. Y los bienes son útiles. ¿Y qué creen? Tan útil es tener una muy buena cuenta bancaria en el banco con bastante dinero, como útil es también tener un buen nombre, una buena reputación, un buen honor. Fíjense que con ello, pues nosotros podríamos entrar ya a la distinción que existe entre los derechos de la personalidad y los derechos humanos. Como ustedes saben, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada, mismos que deben de estar establecidos en la Constitución y en las leyes y deben de ser reconocidos y garantizados por el Estado. A partir de la reforma del 2011, ustedes saben que los derechos humanos son constitucionales, están reconocidos, pero también en los tratados internacionales que hablen sobre derechos humanos, nosotros tenemos la obligación de conocerlos y poderlos invocar también dentro de nuestra legislación nacional. Ahora, ¿qué son los derechos fundamentales? Pues los derechos fundamentales son los derechos subjetivos previstos por una norma jurídica positiva. ¿Y qué quiere decir esto? Pues los derechos fundamentales son los derechos positivizados, ¿verdad? Los derechos constitucionalizados, que ya están en todas las leyes que están siendo vigentes. ¿Cuál es la diferencia con las garantías individuales? Y creo que hasta aquí estamos poniendo diferencia entre derechos de la personalidad, derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales. Las garantías individuales, como ustedes saben, son aquellas instituciones que brindan seguridad y protección al individuo cuando se vulneran sus derechos fundamentales. Creo que aquí me estoy quedando corta, no nada más cuando se vulneran sus derechos fundamentales, sino también cuando se vulneran los derechos humanos y los derechos de la personalidad. ¿Cuáles serían luego entonces las diferencias entre los derechos de la personalidad y los derechos humanos? Pues miren, hay una primera diferencia. Los derechos humanos son solo una parte de los derechos de la personalidad, los cuales están enfocados en un sentido político demagógico. ¿Por qué dicen esto? Esto que estamos nosotros exponiendo lo dijo el maestro Gutiérrez y González, y ustedes lo pueden consultar en su libro de El Patrimonio, en donde él hace un estudio exhaustivo entre los derechos humanos y los derechos de la personalidad. Y esta primera distinción me parece muy oportuna porque efectivamente los derechos humanos van enfocados a un sentido político demagógico. Es decir, generalmente cuando nosotros nos juntamos y hacemos protestas y queremos que nos reconozcan nuestros derechos, como sucede, acontece actualmente con la comunidad LGTBI, pues estos se han reunido ¿para qué? Pues para que se les reconozca como un grupo independiente, como un grupo con derechos hasta cierto punto no desiguales, ¿verdad? Porque se supone que eso es lo que busca, la igualdad ante todo con las mismas instituciones y que se les apliquen las mismas leyes, pero si no lo hacen a través de un esfuerzo político, a través de una presión social, pues estos derechos podrían no alcanzarse a ver en las leyes. Luego entonces, dice el maestro Gutiérrez y González, la primera distinción que existe entre los derechos humanos y los derechos de la personalidad
es esa parte política, esa presión social que se ejerce para que estos derechos humanos sean reconocidos lamentablemente. En cambio, los derechos de la personalidad aparecen como una conquista primero política y después jurídica, que los pueblos, a través de los siglos, han ido imponiendo a sus gobernantes. Y esto no es poca cosa, porque en realidad no se hacen tantas manifestaciones, ¿verdad?, para reconocer un derecho a la imagen, un derecho a la presencia estética, un derecho al secreto bancario, que son derechos de la personalidad. Pero sí se hacen muchas manifestaciones para reconocer un derecho a la vida que es un derecho humano, que no nos maten, ¿no? Por ejemplo, aquellas cuestiones sobre feminicidios que desgraciadamente pues han estado, no debiera, pero han estado pues haciendo presión para ser reconocidos, cuando en la realidad los derechos humanos pues ya están ahí, porque somos humanos, ¿verdad? Esto es para los seres humanos innegablemente. No obstante, bueno, pues hay que ejercer presión. La segunda distinción que dice el maestro Gutiérrez y González es que los derechos humanos surgen con un ámbito muy restringido de defensa de los derechos humanos, cuando son atacados en alguna de las consideraciones de sí mismos, pero solo por ataques del gobernante. Y es que, pues generalmente cuando alguna autoridad del Estado nos vulnera un derecho considerado como humano, pues nosotros acudimos ante la autoridad correspondiente, que en nuestro país pues es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta es una distinción muy precisa, pero además muy importante, porque por lo que se refiere a los derechos de la personalidad, se esgrimen por cualquier ataque que se sufra, es decir, se pueden invocar, ya sea que nos lo vulnere una autoridad del gobierno, o sea, cualquier otro gobernado. Es decir, los derechos de la personalidad operan en un ámbito de coordinación entre particulares, y las sanciones, pues, como verán ustedes más adelante, son muchísimo más eficaces. ¿Cuál es la tercera distinción? Los derechos humanos, cuando son violados, solo generan que la autoridad competente haga al funcionario violador una recomendación que solo tiene el efecto de exhibirlo públicamente. ¿Exhibirlo públicamente para qué? Para que nos dé después una disculpa pública y tal vez en su momento también una sanción económica. No obstante, esta sanción económica, hay que decirlo, pues llegará muy tarde si es que se cuenta con el presupuesto por parte del gobierno para poder pagar esa sanción. En cambio, los derechos de la personalidad, cuando son violados, el hecho ilícito de esa violación genera contra el autor, en contra del autor, sea el Estado o sea otro gobernador, la posibilidad de una demanda judicial para exigir una indemnización por daños y perjuicios contra el violador y a favor de la víctima. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí no me interesan tus disculpas, sé que a lo mejor puedes estar arrepentido, pero a mí me pagas una indemnización. Y eso es, yo creo que una de las grandes ventajas que tienen los derechos de la personalidad sobre los derechos humanos. Una cuarta distinción que tenemos en pantalla es que los derechos humanos solo protegen los derechos de los seres humanos. En cambio, los derechos de la personalidad se hacen extensivos a todas las personas, sean estas físicas o morales. Aquí cabe hacer una distinción. Tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha hecho y ha emitido, más bien propiamente hablando, ha emitido tesis de jurisprudencia en donde dice que las personas morales también tienen derechos humanos y habla de una doble perspectiva de los derechos humanos. Entonces, tenemos que leer esa tesis, de la cual no me voy a enfocar porque pues quiero seguir avanzando, ¿verdad?, en nuestros temas, sino me voy a llevar muchísimo tiempo, pero sí quisiera que ustedes tomaran en cuenta que actualmente sí la Suprema Corte ha reconocido derechos humanos para las personas morales, pero derivado de esta doble perspectiva de derechos humanos, es decir, desde una perspectiva del individuo como tal, en donde el ser humano tiene derechos humanos por el simple hecho de serlo, y desde una perspectiva constitucional, en donde le otorga derechos humanos bajo un principio objetivo de validez a las personas morales. Entonces, yo les sugiero que lean esa tesis para que sepan esa distinción de la doble perspectiva. Por lo que hace al siguiente punto de la tesis de los derechos subjetivos, pues debemos entender por derecho subjetivo el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Y para que quede un poquito más claro, todos los derechos subjetivos deben de tener dos elementos. Y aquí lo ponemos. Dice esta diapositiva,
Todo derecho subjetivo requiere de la concurrencia de dos tipos de facultades. Primero, la relativa a la conducta propia, es decir, la potestad de hacer o omitir lícitamente lo que la norma objetiva permite, que se denomina el facultas agendi o facultas omitendi, es decir, la facultad que nos otorga la propia ley para actuar u omitir, para hacer o dejar de hacer. Y la correspondiente a la conducta ajena, esto es, el poder exigir a los sujetos pasivos el cumplimiento de las obligaciones correlativas a las facultades del sujeto activo, es decir, la facultas exigendi. Fíjense aquí que el derecho subjetivo pues es precisamente esa facultad que nos otorga la ley para poder accionar en contra de alguna persona que nos esté causando alguna lesión o que nos deba algún crédito. Luego entonces, para que nosotros podamos ejercitar ese derecho subjetivo, debemos de tenerlo contemplado en la norma, debe de estar positivizado. Y me parece que hasta aquí pues estamos haciendo una clara distinción entre los derechos humanos que tienen todos los seres humanos, los derechos fundamentales, que son los derechos positivizados que están en la Constitución, los derechos de la personalidad, que a grandes rasgos pues hemos venido diciendo que son todas aquellas proyecciones físico-somáticas que tiene la persona de sí y para con los demás, pero vamos a ver el concepto más adelante, y que han sido reconocidos durante pues pocos años, es decir, el estudio de estos derechos de la personalidad es nuevo, y que a diferencia de las garantías individuales, pues estas garantías individuales son todos aquellos recursos que nos sirven para poder protegernos ante la violación de los derechos anteriormente mencionados. Ahora sí, ¿qué entendemos por derechos de la personalidad? Y ahí es en donde entraríamos en la clasificación, el siguiente punto, la clasificación de los derechos humanos subjetivos fundamentales de la persona jurídica física. Y aquí empezamos a hablar, sobre los derechos del cuerpo. Pero fíjense que antes de hablar sobre los derechos del cuerpo, pues yo tengo que hacer la introducción. ¿Qué entendemos por derecho a la vida? Porque para pasar al derecho del cuerpo, pues yo necesito primero tener vida con ese cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es el derecho a la vida? Bueno, pues el derecho a la vida es uno de los derechos de la personalidad importantísimos. Sin ese derecho, pues no estaríamos nosotros aquí presentes. ¿Cuáles son sus características? Los derechos de la personalidad son innatos, ya lo habíamos señalado, son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables, inalienables y absolutos, que se tienen por el solo hecho de ser personas. Además, son erga omnes y existe un deber universal de respeto independientemente de dónde los queramos colocar, ya sea en el aspecto patrimonial o en el aspecto extrapatrimonial. Su desconocimiento o violación trae aparejada un resarcimiento económico. Y me parece aquí que pues queda muchísimo más claro todavía cuál es la distinción entre los derechos de la personalidad y los derechos humanos. El derecho a la vida constituye el valor supremo, cuya titularidad corresponde a todos los individuos de la especie humana y cuya violación es de carácter irreversible, ya que hace desaparecer al titular de dicho derecho. Teniendo esta introducción y sabiendo que pues todos los seres humanos que tenemos vida podemos ejercitar todos los derechos que son subsecuentes a la misma, entonces ahora sí voy a entrar al estudio de los derechos sobre el cuerpo humano. Este derecho al cuerpo humano se divide su estudio en dos partes. Primero, derecho sobre el propio cuerpo, el jus in se ipsum, que ya habíamos mencionado anteriormente. Derecho sobre el propio cuerpo y, segundo, derecho sobre el cuerpo ajeno. Pues fíjense que este derecho del cuerpo humano, pues es un estudio que hay que ubicarlo en situaciones que no sean de vida o de muerte, sino que impliquen por parte del individuo la disposición de partes de su cuerpo y por parte de terceros establecer si es posible adquirir derechos sobre el cuerpo de otra persona o realizar en un cuerpo ajeno determinados actos que lo afecten o modifiquen, sea con o sin el consentimiento del sujeto. Si ustedes vuelven a releer con calma esta diapositiva, se darán cuenta que pues parece muy agresiva, ¿no? Como disponer de mi propio cuerpo, pues no hay ningún problema, ya sabré yo qué hago con mi cuerpo, pero disponer de un cuerpo de terceros, disponer de un cuerpo ajeno, ¿a qué se referirá? La doctrina tradicional señala que en el principio el sujeto no tiene derecho sobre su propio cuerpo, fíjense, la doctrina tradicional, ya que partiendo de la idea de que si el ser humano no puede disponer de su vida,
menos la tiene de disponer de su muerte. Creo que aquí pues tenemos que hacer una distinción, porque habrá quienes digan que el suicidio o derecho a la muerte pues lo tienen todas las personas y cada quien puede hacer lo que quiera con su vida, con su cuerpo. Son posturas y nosotros estamos pues señalando algunas de ellas. Dice el maestro Castán Tobeñas en la doctrina moderna que hay un derecho subjetivo sobre el propio cuerpo que puede ser concebido como un derecho de propiedad o puede ser concebido simplemente como un derecho personal de disposición dentro de los límites impuestos por la propia ley, porque además la ley protege precisamente la vida de las personas y el hecho de permitir que éstas se priven de la misma, pues estarían incurriendo en un delito. ¿Cuáles son los límites impuestos por la ley? Bueno, pues como excepción a la disposición del propio cuerpo tenemos la de poder disponer del cuerpo sin poner en peligro la vida a través de alguna donación de órganos, obviamente siempre que no se trate de un órgano vital. No voy a donar mi corazón, ¿verdad? O insustituible que no le permita continuar con su proyecto de vida. Al respecto tenemos figuras que nos han permitido pues poner hasta cierto punto en riesgo nuestro cuerpo, tal vez también nuestra vida, pero esta figura se llama asunción de riesgos, es decir, si bien es cierto estamos poniendo en peligro el cuerpo, la vida, también es cierto que lo estamos haciendo de manera consciente, ubicando cuáles son los límites para no perder esa vida. Esta figura se llama asunción de riesgos. Puede legítimamente asumirse riesgos que pongan en peligro la integridad corporal o aún la vida, siempre y cuando esos riesgos se corran por personas que tengan los conocimientos suficientes, las condiciones físicas adecuadas o la pericia necesaria para que ese riesgo no ponga en peligro directamente la vida. ¿Cuál sería uno de los ejemplos de aquellas personas que asumen los riesgos? Pues, por ejemplo, los toreros. Los toreros tienen pues esas habilidades físicas, esas condiciones, ¿verdad? Físicas para poder torear, los conocimientos suficientes, porque además pues practican para poder hacer todo su trabajo, para poder hacer sus ensayos en el ruedo. Además, pues también podríamos mencionar a los bomberos, podríamos mencionar a todas aquellas personas que se dedican al paracaidismo, los que vuelan estos globos aerostáticos y que además pues de eso hacen un negocio y que invitan a otras personas, previo pago de los derechos de prestación de servicios correspondientes, a que también hagan uso de los mismos. Es decir, se trata de personas que tienen conocimientos suficientes, condiciones físicas y pericia necesaria para que puedan realizar esos trabajos. ¿Qué se necesita o cuáles son los requisitos que nos piden precisamente para que esa asunción de riesgos pues se pueda llevar a cabo, pero obviamente sin perjudicar, sin perder la vida de la persona? Uno, que existan las condiciones técnicas necesarias aconsejadas para esas actividades. Número dos, que el que va a realizar este acto tenga las condiciones físicas, los conocimientos necesarios o las habilidades correspondientes para que no se ponga en peligro la vida. Y me parece que es muy claro, porque la realidad es que el derecho siempre ha buscado, al ser pues de interés público y de interés social y de orden público, ha buscado la protección de los seres humanos, de los ciudadanos que componen un Estado. Ahora, ¿a qué nos referimos sobre los derechos sobre el cuerpo ajeno? Fíjense que al paso del tiempo, pues nosotros hemos sabido, hemos escuchado y desafortunadamente pues en algunas ocasiones todavía existen estas figuras como la esclavitud, ¿verdad? Figura por la cual una persona es propiedad, era propiedad de otra. No, esperemos que ya nos esté dando. Desafortunadamente, bueno, hay quienes dicen que hemos cambiado la esclavitud por el contrato de prestación de servicios, en donde hay una enajenación de la persona. Habría que hacer un estudio de ello porque acuérdense ustedes que el trabajo, más que ser una esclavitud, si a uno le gusta lo que hace, pues es un desarrollo personal, ¿no? Entonces, ahí habría que pues situarnos y hacer un estudio de si realmente estamos haciendo uso de un cuerpo ajeno. Y el débito conyugal derivado del matrimonio. El débito conyugal, como ustedes saben, pues se refiere a esa posibilidad de tener relaciones carnales con el esposo o la esposa, y si uno de ellos no quiere, antes era obligada o obligado, pero actualmente, bueno, pues se considera respecto al libre desarrollo de la personalidad que evidentemente no se puede obligar a nadie. En cuanto al aborto, pues ahí también hay algunas
pues criterios que hablan sobre la disposición de la vida de otro ser humano, es decir, la disposición de la vida del feto, del producto, del embarazo, que pues es dispuesto por la madre, porque exclusivamente una mujer puede disponer de ello. Entonces, aquí también entraríamos en ciertas, tal vez en ciertas, digamos, discusiones que ojalá se lleguen a dar, pero fundadas siempre, luego que sea fundada siempre en derecho. Otra forma de disponer del cuerpo ajeno es la esterilización artificial, con conocimiento del sujeto o en contra de su voluntad. Esterilizar a un ser humano está prohibido por la ley. Obviamente, si la persona, hombre o mujer, quiere llegar al médico y hacer estas prácticas, pues está perfectamente autorizado con su consentimiento. Desafortunadamente hay personas, médicos, no digo que sean todos, pero en la práctica y sobre todo en pues ciertos estados de la República en donde las personas carecen de ciertos conocimientos, que algunos médicos pues se toman atributos que no deben de tomarse. Y en el caso de la esterilización artificial, cuando estos médicos ven que las mujeres tienen 5, 6 hijos, 9 hijos, se toman el atributo de decirle ya no tengan más hijos y entonces las esterilizan. Esa es obviamente una violación a sus derechos humanos, pero que desgraciadamente en estos momentos pues se están practicando. Entonces ahí tenemos una disposición del cuerpo ajeno que no debe de darse. Otra figura es la inseminación artificial con conocimiento del sujeto o en contra de su voluntad. Pareciera ridículo que pues haya en contra de su voluntad esta inseminación artificial, pero la realidad es que puede ser, 1, por producto de violación, 2, porque los médicos sedan a algunas mujeres, y hubo casos muy sonados de ello, en donde, bueno, aprovechándose que estaban dormidas, las inseminaban. Imagínense ustedes una mujer que llegue a un hospital por alguna causa totalmente ajena a un embarazo y después salga inseminada, pues evidentemente ahí le están causando un daño moral, ¿no? Y ella pues no quería tener hijos y bueno, ahora va a tener que gestarlo. Sí, sí no, puede disponer obviamente de esta, digamos, protección a su libre desarrollo de la personalidad acudiendo al aborto, pero pues no tendría necesidad siquiera de pensarlo si el médico, la persona que le está inseminizando, pues no lo hace, ¿verdad? Respeta su cuerpo. Entonces, fíjense que ahí tenemos esa disposición del cuerpo ajeno. En cuanto a la disposición total del cuerpo, pues hay varias teorías. Hay quienes dicen que esta disposición total del cuerpo se daba por contrato del matrimonio. Actualmente sabemos que pues ya no estamos obligados a seguir en un matrimonio si no queremos, es más, ya no hay causales. Luego entonces nosotros podemos pedir la disolución del vínculo matrimonial. Disposición total del cuerpo, en el inciso B, pues hablamos para experimentos científicos. Hay personas que se alquilan, que se arriendan para estos experimentos científicos y bueno, ahí ponen en disposición total su cuerpo. Por acto heroico, ¿a qué se refiere? Pues ustedes saben, y como su nombre lo indica, pues todas aquellas personas que pues al momento de que acaece algún hecho pues de la naturaleza, como un temblor, una inundación, hay personas que no lo piensan y arriesgan su vida, arriesgan su cuerpo totalmente para salvar vidas de otras personas. Y por último, el suicidio. Suicidio que bueno, pues es una de las formas de disponer obviamente de todo el cuerpo y que bueno, si llega a concretarse, pues es el perder la vida. Disposición sobre partes del cuerpo. Fíjense que esta parte de la disposición sobre partes del cuerpo se refiere a unas partes esenciales para la vida y a otras partes no esenciales para la vida. En las partes esenciales para la vida, hablando de las partes del cuerpo, hablamos de fluidos esenciales, por ejemplo, la sangre. La sangre, pues evidentemente nosotros no podemos donar, ¿no? Determinados litros de sangre, pero no podemos dar toda nuestra sangre porque entonces pues ya perderíamos la vida y esta es una parte esencial de la misma, de nuestro cuerpo. Y las no esenciales se refiere a fluidos, dice aquí, inútiles, no esenciales. Pueden ser tejidos, puede ser fluido, puede ser piel que se pueda donar y no pasa nada. Fluidos como la leche materna, como el semen, no pasa nada si uno dispone de esas partes de su cuerpo. Muy interesante es el derecho sobre el cuerpo una vez que éste pierde la vida
y nosotros entonces nos estaríamos refiriendo al derecho de disponer del cadáver. Al respecto, la Ley General de Salud, en el artículo 3º, señala, en los términos de esta ley, es materia de salubridad general, en su fracción 26 bis, el control sanitario de cadáveres de seres humanos. Pero para esto pues debemos entender qué significa cadáver, cuál es el concepto de cadáver. El artículo 314 de la misma ley nos dice en su fracción segunda, cadáver es el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida. Y fíjense que al disponer del cadáver, tal y como lo tenemos en nuestro temario, dice el artículo 346, los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración. Aquí tenemos también pues la posibilidad de entrar a discusiones, porque hay pues algunos doctrinarios que piensan que el cadáver, evidentemente sin vida, pues ya es una cosa, ya sería pues sí, una cosa que no tiene vida. Pero hay quienes, como en la Ley General de Salud, en este artículo 346, pues dice que debe de ser tratados con respeto, con dignidad y consideración. Luego entonces tal vez se puedan preguntar, ¿un cadáver tiene dignidad? Pues no, porque ya perdió la vida. No obstante, aquí sí considero que deberíamos de ser pues bastante, digamos, pues con sentido común, bastante humanos. Es decir, cuando nosotros perdemos a un ser humano, pues no lo tiramos, no decimos, ah, ya se volvió cosa. Por supuesto que no, les damos todos los honores, ¿verdad? Y por eso pues llevamos un luto de 9 días, hacemos todas las misas, hacemos todas pues aquellas cuestiones que nosotros consideramos prudentes para despedir a nuestros seres queridos. Entonces, hablar del cadáver como una cosa me parece que es un tanto independientemente del derecho civil, un tanto fuera del derecho natural. Es decir, tendríamos que buscar la naturaleza del mismo, tal vez como una consecución de la persona hasta que éste pues es tratado como lo dispongan sus causavientes, ya sea que lo entierren, ya sea que lo incineren. El artículo 341 dice, para los efectos de este título, los cadáveres se clasifican de la siguiente manera. Y tenemos dos formas de clasificar a los cadáveres, de personas conocidas y de personas desconocidas. Pero además nos dice, los cadáveres no reclamados dentro de las 72 horas posteriores a la pérdida de la vida y aquellos de los que se ignore su identidad serán considerados como de personas desconocidas. Y bueno, pues ustedes saben que hay muchísimas personas, desafortunadamente, que no tienen familia, no tienen domicilio, y bueno, pues pueden fallecer en la calle y entonces pues entrarían en esta fracción segunda del artículo mencionado. La misma Ley General de Salud, en su artículo 348, nos dice, la inhumación, cremación o desintegración de cadáveres solo podrá realizarse con la autorización oficial del registro civil que corresponda, quien exigirá la presentación del certificado de defunción. Pero además nos habla sobre los cadáveres. Los cadáveres, dice, deberán inhumarse, cremarse, desintegrarse, embalsamarse y o conservarse dentro de los 48 horas siguientes a la muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del Ministerio Público o de la autoridad judicial. Para el caso, sigue diciendo, de cadáveres de personas no identificadas, se estará lo dispuesto en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Fíjense ustedes que es importante, evidentemente, primero el concepto de cadáver y después el tratamiento que se le va a dar al mismo. Y como ustedes están viendo, pues en la regulación, en el Código Civil, no tenemos ninguna norma que hable sobre el cadáver, pero sí nos vamos a la Ley General de Salud, que es la que estamos comentando. La inhumación, cremación, embalsamiento o la aplicación de cualquier otro proceso, sea químico, biológico, para la conservación o disposición final de cadáveres, solo podrá realizarse en lugares permitidos por las autoridades sanitarias correspondientes. Y entonces, pues hasta aquí, fíjense que hablar del derecho al cadáver es hablar de un derecho pues sumamente sensible, porque hay personas pues que en vida han tenido 2, 3, hasta 4 familias, y cuando fallecen pues aparecen las 4 familias, evidentemente con las 4 parejas, y entonces pues todas quieren pues rendirle los honores a esta persona que ha fallecido.
Para poder resolver estas circunstancias, la Ley General de Salud establece que la persona que se haya presentado con pues esta persona que en vida estaba enfermo y que después fallece, será la que pueda disponer del cadáver, para el caso de que exista alguna controversia de este tipo. Bien, pasamos al derecho al honor personal. Fíjense que el derecho al honor personal es un derecho que está reconocido, está establecido, vigente en la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal. Esta ley, la Suprema Corte ha dicho que es inconstitucional porque le pone un tope a la reparación del daño, al costo, a la cantidad por indemnización cuando se ha lastimado este honor. No obstante, no ha sido abrogada, está vigente, pero sí con esa salvedad de que puede ser declarada inconstitucional. Claro que aquí lo que a nosotros nos interesa es saber qué debemos de entender por derecho al honor. Y el artículo 13 de esta ley pues recoge precisamente los conceptos que el maestro Ernesto Gutiérrez y González ha dado sobre distintos derechos de la personalidad, entre ellos el derecho al honor. Y dice el artículo 13, el honor es la valoración que las personas hacen de la personalidad ético-social de un sujeto y comprende las representaciones que la persona tiene de sí misma, que se identifica con la buena reputación y la fama. El honor es el bien jurídico constituido por las proyecciones psíquicas del sentimiento de estimación que la persona tiene de sí misma, atendiendo a lo que la colectividad en que actúa considera como sentimiento estimable. Y entonces, si ustedes vuelven a hacer una lectura de este concepto, pues se darán cuenta que efectivamente estamos hablando de una proyección, es decir, de algo que nosotros vemos, hacemos hacia el exterior, pero que además proviene de nuestra psique, de nuestra mente, y que nosotros consideramos que piensan, ¿verdad?, de nosotros, pues algo bueno, algo malo, de acuerdo a la conducta que nosotros adoptamos dentro de la sociedad. Y esa conducta, pues, genera un sentimiento de estimación que la persona, pues, tiene en principio de sí misma y después tienen los demás de sí misma, insisto, respecto de la manera en cómo se comporta con la sociedad. Entonces, hasta aquí tenemos nosotros el derecho al honor personal y pasamos al derecho a la efigie, dice el temario que nos aboca de la unidad 7. El derecho a la efigie es también conocido como el derecho a la imagen. Y aquí pues nosotros tenemos que hacer la distinción de qué entendemos por imagen. La palabra imagen proviene del latín imago, imaginis, y significa figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa. Este derecho a la imagen posee dos vertientes, el aspecto positivo y el aspecto negativo. En el aspecto positivo podemos decir que es el derecho que cada persona tiene de captar, reproducir y publicar su propia imagen como quiera, donde quiera y cuando desee. Por ejemplo, los actores, las actrices, los modelos, las modelos, las personas públicas y en general cualquier persona que quiera hacerlo. Y pues actualmente ustedes saben que este derecho a la imagen en su aspecto positivo pues se está llevando constantemente a través de las redes sociales. Publican pues en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok sus imágenes y las publican lo más bellas posibles, ¿verdad? Siempre se colocan hasta en pose para que esa imagen pues sea una imagen bonita y represente pues lo mejor de uno. Entonces ahí tenemos el aspecto positivo de este derecho a la imagen, pero también tiene su aspecto negativo. En el aspecto negativo, el derecho es el derecho que tiene la persona de impedir la obtención, adaptación, reproducción y publicación de su propia imagen por terceros sin su consentimiento. Su fundamento se encuentra en el respeto a la dignidad de las personas. Y es que, como bien ustedes saben, pues hay personas que no quieren que se les tomen fotos porque consideran que es una intromisión a su vida privada. Al respecto, el maestro Alfredo Domínguez Martínez señala que el derecho a la imagen pretende respecto a la esfera íntima y personalísima del sujeto y permite a este impedir que su imagen sea explotada comercialmente sin su consentimiento. Por su parte, el maestro Castanto Beñas señala que cuando dicha imagen es divulgada produciendo un daño al honor o a la privacidad, entonces es posible su reparación mediante una indemnización de daños y perjuicios. Y fíjense ahí la importancia de los derechos de la personalidad.
No obstante, existen autores que señalan, como Eneserus, en su Tratado de Derecho Civil, que el derecho a la imagen no existe, sino que forma parte del derecho al cuerpo, y otros que dicho derecho, otros autores dicen que dicho derecho forma parte de los derechos de autor. Aquí también entraríamos en una discusión. ¿Realmente este derecho a la imagen forma parte del derecho al cuerpo? Pues claro que forma parte, porque si no tuviéramos cuerpo, pues no proyectaríamos una imagen, pero también es bastante claro que este es independiente, porque esta imagen, dependiendo de la persona, puede ser comercializada. Y ojo, aquí tendría que hacer una distinción entre el derecho al cuerpo, el derecho a la imagen que ya vimos, y el derecho a la presencia estética, que la presencia estética no necesariamente es comerciable, solamente se refiere a cómo quiero verme y cómo quiero que me vean los demás, no a qué imagen quiero proyectar para poderla comercializar. En México se establece la prohibición expresa del uso o publicación de una imagen sin el consentimiento de su titular o causaviente, y esto lo encontramos en la Ley Federal de los Derechos de Autor, misma que aquí pongo y que, bueno, remito a quien lo esté viendo, se vaya al artículo correspondiente para su lectura. Este derecho a la imagen puede generar un contrato de prestación de derechos de imagen personal o de cesión de derechos de imagen personal. ¿Cuáles son los requisitos para poder nosotros llevar a cabo este tipo de contrato? Primero, el consentimiento expreso del titular. Segundo, señalar los fines de la publicación para evitar que sea utilizada para otros objetivos. Posiblemente me pidan mi imagen pues para llevar a cabo algunas conferencias en relación con lo que nosotros hacemos académicamente, derecho familiar, derecho civil, pero si esa imagen es utilizada para la venta, no sé, de ropa, de artículos domésticos, pues efectivamente ya están desviando la naturaleza del contrato que nosotros estamos firmando. Entonces hay que ser muy precisos en cuanto a los fines de la publicación. Como tercer requisito tenemos señalar el nombre de la revista o del libro en los cuales se exhibirán las imágenes y las posibles fechas de publicación para estar al pendiente, para saber si realmente se van a publicar y si se van a publicar en los medios de difusión que estamos nosotros pactando. Tenemos también la prohibición de vender las imágenes a otras personas que no formaron parte del contrato. Esto es así porque sabemos que nosotros podemos contratar con quienes nosotros queramos, pero siempre y cuando pues no sea en perjuicio o beneficio de terceras personas que no forman parte de los mismos contratos. ¿Cuáles son las causas de justificación de la captación de la imagen? Fíjense que al respecto de este derecho de la personalidad, pues tenemos justificaciones de carácter general. Estas justificaciones de carácter general se refieren a que afectan a todas las personas y tienen su fundamento en la seguridad pública y el bien común. Es decir, si bien es cierto, ya habíamos señalado que el derecho a la imagen da ese doble aspecto, uno positivo, uno negativo, y el negativo es aquel que no permite que se capte mi imagen, también tenemos justificaciones de carácter general en relación a la seguridad pública y al bien común que les permiten a terceras personas captar nuestra imagen. Como por ejemplo, ¿cuáles serían? Una de las justificaciones de carácter general, pues obtener nuestra fotografía para el IFE, para el pasaporte. Aquellas personas que cometen un acto ilícito, pues también son fotografiadas, ¿verdad? Para abrir su ficha penal. ¿Cuáles son las justificaciones de captación de la imagen dentro de carácter particular? Pues estas afectan a una determinada persona cuando su imagen es captada para fines didácticos, culturales, o cuando se trata de una persona con notoriedad pública que en razón de su cargo público se requiere la captación de su imagen. Tiene su fundamento esta justificación de carácter particular en el interés público. Y aquí pues pueden entrar varias personas desde, digamos, la cabeza del Vaticano, como puede ser el Papa, hasta la cabeza de cualquier estado, cabeza ejecutiva de cualquier estado, como los presidentes, de cuyas imágenes, pues bueno, se han tomado muchísimas fotografías. Ahora, en relación al derecho a la reserva, al secreto y a la esfera secreta de la propia persona, fíjense que como derecho de la personalidad, es un derecho muy interesante. Es considerado conceptualmente, así lo dice el maestro Gutiérrez y González, que repito, es el único que ha hablado de los derechos de la personalidad en México. Él dice que es el bien jurídico constituido por la proyección psíquica del ser humano, de su deseo de vivir cuando y donde desee, libre de intromisiones o indiscreciones ajenas, y que individualiza el orden jurídico de cada época y cada país.
Y ojo, estamos hablando del derecho de la personalidad en su aspecto derecho al secreto. Por eso es muy insistente el maestro cuando dice su deseo de vivir cuando y donde desee, libre de intromisiones e indiscreciones ajenas y que individualiza el orden jurídico. Y en este tipo de derechos de la personalidad, que se refiere al derecho al secreto epistolar, pues tenemos precisamente ese deseo íntimo de que cada sujeto pueda vivir libre y tranquilamente, de que el contenido de su correspondencia, que es al que se refiere este derecho al secreto epistolar, de sus misivas, de sus epístolas, llamadas cartas, no será conocido sin su voluntad o sin mandato de la ley por intrusos o indiscretos. Y además está penado por el Código Penal. Luego entonces este secreto epistolar, al hablar precisamente de misivas, de epístolas, de cartas, pues también lo podríamos llevar al secreto cibernético que está contemplado dentro del temario y que además se refiere obviamente a todas esas correspondencias, emails, correos electrónicos que nosotros constantemente nos estamos mandando, mensajeando. Nadie puede entrometerse si no es por mandamiento de autoridad a nuestra computadora, a nuestro celular, para poder ver toda nuestra correspondencia. Ahí está sumamente protegido como un derecho de la personalidad, pero que además está penado. Otro es el derecho al secreto doméstico o derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y esto pues es así porque pues nosotros, decíamos, derivado del concepto, tenemos la plena libertad de vivir donde queramos y que no se entrometan con esa decisión. Este derecho, al igual, más bien, este derecho al secreto doméstico implica que lo que una persona haga en su hogar no debe ser objeto de intromisiones o indiscreciones, a menos, ojo, que la persona, ¿verdad?, preste su autorización o exista algún mandato legal. Y ambos derechos están protegidos en el marco de nuestra Constitución en los artículos 14 y 16 constitucionales. Derecho a que las conversaciones telefónicas no sean interferidas, el cual implica inclusive un delito. Bueno, pues ya lo hemos estado señalando, este derecho de la personalidad en su especie del aspecto social público y que deriva en el derecho al secreto epistolar, al secreto telefónico, al secreto profesional, inclusive, pues también deviene al secreto de las conversaciones telefónicas. Nadie tiene por qué interferir en nuestras conversaciones vía teléfono celular, porque además está penado por el Código Penal Federal. También hablábamos hace un momento del derecho al secreto profesional. Bien, pues este implica el conocimiento de hechos, por lo general, verdaderamente íntimos, que los clientes, todos los clientes o la mayoría de los clientes, nos revelan a los profesionales que nos consultan para resolver sus problemas legales, médicos, financieros. Nosotros, como ustedes saben, pues no podemos estar divulgando, ¿verdad?, todo lo que los clientes nos dicen. Tenemos precisamente esa obligación de guardar esas pues confidencias que nos hacen los clientes y por su parte ellos tienen ese derecho al secreto profesional. Este derecho a obligación está consagrado en los artículos 36 de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y que obliga al profesionista a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se le confieren, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas. Aquí cabe hacer una mención, y es que cuando alguna de las personas, clientes que se nos acercan, pues por motivo tal vez de alguna asesoría, ¿verdad? O que quieran que llevamos algún asunto, confiesa o, pues sí, relata algún hecho ilícito, como puede ser violencia intrafamiliar, como puede ser algún homicidio, pues estamos obligados a dar conocimiento a las autoridades correspondientes de esa situación. Claro que, pues a veces por cuestión, éticamente debemos de hacerlo, quiero que quede muy claro, pero a veces por cuestión, pues tal vez de defensa propia, ¿verdad?, de autodefensa para que no nos vayan a hacer algo posteriormente, pues no lo hacemos. Sin embargo, es una obligación de dar conocimiento a la autoridad correspondiente en el caso de que haya un hecho acto ilícito. El siguiente derecho, el derecho al secreto testamentario. Bien, pues este derecho, pues todo individuo lo tiene, porque todo individuo puede disponer de sus bienes o derechos sin que exista la intromisión de otra persona. Y es que, pues como todos sabemos, el artículo 1295 del Código Civil para la Ciudad de México establece que el testamento es ese
acto jurídico unilateral, revocable, libre y formal, por medio del cual una persona dispone de sus bienes o derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Luego entonces, pues tiene toda la posibilidad de disponer como mejor le plazca de sus bienes, de sus derechos, ojo, siempre y cuando no excluya, no saque a aquellas personas que en vida tenía la obligación de darles alimentos. Fuera de esa situación, tiene todo el derecho de disponer de sus bienes, pero además de mantenerlo en secreto, porque ese es parte del derecho de la personalidad. Siguiendo con el estudio de los derechos de la personalidad y derivado precisamente del temario, tenemos el derecho a la respetabilidad. Este derecho a la respetabilidad tiene mucho que ver con el derecho al nombre. ¿A quién se debe de respetar? Pues al ser humano, ¿verdad? Y al ser humano, pues se le respeta en principio la vida, la integridad corporal, su libertad, pero el respeto o la respetabilidad a la que se refiere este derecho se refiere exclusivamente o hace hincapié al nombre. El nombre es, como dice el maestro Castanto Beñas, un bien jurídico de la persona que responde a una necesidad ineludible tanto de orden público como de orden privado. Solo a través del nombre se puede individualizar al sujeto de derecho como una unidad de vida jurídica y social, obteniendo de esa manera la consideración de una persona cierta, no confundible con las demás. Y es que, pues, a quien no le gusta, ¿verdad?, ser respetado, ser reconocido por los demás, que no nos comparen con otros, que no nos confundan con otros. La idea del nombre se relaciona básicamente con el apellido e incluso también con las demás formas de identificar a una persona, tales como el apodo o el seudónimo. Recordemos que el seudónimo es aquel nombre que puede adoptar la persona, un nombre distinto al suyo que puede adoptar la persona porque así le parece conveniente. Y el apodo pues se refiere a todas aquellas características, cualidades que tiene una persona de manera física o intelectual que terceros le ponen. Dice el maestro Adriano de Cupis, distingue al nombre de los atributos de la personalidad, colocándolo como uno de los derechos de la personalidad, señalando que es el poder de goce por medio del cual se designa e identifica a una persona. Fíjense ustedes que aquí, qué mejor posibilidad de identificar a una persona, o más bien de ejercitar ese derecho a la respetabilidad si conocemos el nombre de la persona, ¿verdad? Cuando nosotros nos pues dirigimos o hablamos, por ejemplo, o hablábamos del maestro Ignacio Burgoa, pues decíamos es una persona sumamente respetable, el maestro Ernesto Gutiérrez y González, porque además previamente ya había hecho ese uso al derecho al honor, ¿verdad? Y además aparejado, concatenado, pues el derecho al nombre, le da esa respetabilidad y hay quienes haciendo uso de esa respetabilidad y del nombre de esa persona respetable, pues se aprovechan de esas circunstancias. El maestro Gutiérrez y González señala que el derecho al nombre es el bien jurídico constituido por la proyección psíquica del ser humano de tener para sí una denominación propia y los apellidos o patronímicos de sus ascendientes, con los que se les designa e individualiza en todas las manifestaciones de su vida social. Fíjense que, como ya se habrán dado cuenta, todos los derechos de la personalidad, todos los derechos de la personalidad son bienes jurídicos, todos. Al ser bienes jurídicos, estos pueden ser invocados al momento de que son violados. Por lo mismo, pueden recurrir ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, que básicamente pues, se refiere a la autoridad civil, para poder ejercitar todo ese daño o toda esa, digamos, violación a los derechos de la personalidad que recaen en un daño moral y que, como ya lo habíamos mencionado, tiene o da la posibilidad de poder nosotros demandar el pago de daños y perjuicios. El Código Civil del Distrito Federal no tiene un capítulo expreso que se refiere al derecho al nombre. Sin embargo, nos marca en su artículo 58 cómo no debe de ir conformado un nombre. Y es que, bueno, hay algunas personas que, pues, haciendo uso de su libertad de ellas, pero no piensan en la persona a la que les están poniendo el nombre, pues les ponen algunos nombres un poco, digamos, fuera de lo común, ¿no? Que causan al momento de que la persona que recibe el nombre, pues causa burlas, causa cierta, pues digamos, desapego a la sociedad, ¿no? E inclusive llegan a ponerse, pues, en depresión. Y entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado cómo nosotros nombramos, les damos el nombre a nuestros seres queridos.
El fundamento constitucional del derecho al nombre lo tenemos en los artículos 1, en el artículo 1, 29 y 133. Y es que, como todos ustedes saben, y ya lo habíamos referido, en relación a la reforma del artículo 1 en el 2011, pues ya estamos obligados a conocer tanto las normas nacionales como las internacionales. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo 18, se señala: toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o a uno de ellos. Este derecho es importante porque va ligado a la fama, a la reputación, al honor y a la consideración social. Luego, entonces, pues estamos hablando de un derecho a la respetabilidad. Y por último, tenemos en el temario el derecho a la dignidad. El derecho a la dignidad, que bueno, ahí tendríamos que primero definir qué entendemos por dignidad, y yo me iría evidentemente a uno de los conceptos que el maestro, o de los conceptos más generales que ha dado uno de los grandes filósofos de nuestra época, que es el maestro Jürgen Habermas, y él dice que la dignidad humana es la fuente moral de la que emanan los demás derechos humanos. Luego, entonces, el respeto a la dignidad significa el respeto a cada uno de los derechos de la personalidad, a cada uno de los derechos humanos, a cada uno de los derechos fundamentales que ya hemos mencionado. Entonces, el derecho a la dignidad engloba todos los derechos que ya mencionamos con antelación. Pasaremos a la tercera parte de nuestro temario, misma que habla de la reglamentación de los derechos humanos subjetivos fundamentales de la persona jurídica física. Fíjense que en cuanto a la reglamentación de todos estos derechos de la personalidad que hemos venido platicando, pues estos están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Particularmente, artículo 1, ya hablamos del derecho a la dignidad. El artículo 1, pues evidentemente señala en su texto que se debe de respetar la dignidad humana, y en atención a ello se involucraron o se reconocieron los derechos humanos junto a las garantías individuales. Pero además tenemos el artículo 1, tenemos el artículo 3, el 4, el 123, el 27 antes, es decir, toda la Constitución está llena, topada de derechos de la personalidad, mismos que nosotros podemos hacer valer en cualquier momento ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. Claro que después de los derechos de la personalidad, pues tenemos el Código Civil de cada una de las entidades de la República y el Código Civil Federal. Ustedes saben que contamos con 33 códigos civiles. Luego, entonces, en cada uno de ellos tenemos reconocidos los derechos de la personalidad, sobre todo cuando hablamos de daño moral, como lo estábamos señalando al inicio de nuestra plática. En el Código Civil de la Ciudad de México, el artículo que consagra el daño moral es el artículo 1916 del Código Civil. Este artículo 1916 señala en su texto por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme al artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código. La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y solo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida. El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. Fíjense que este artículo 1916
del Código Civil de la Ciudad de México, pues se ha replicado en otros códigos y también habla y da el concepto de lo que nosotros debemos entender por daño moral. Y pues se acordarán ustedes que al inicio de la charla, pues hablamos de los derechos de la personalidad. Luego entonces los derechos de la personalidad deben de leerse en ese aspecto, daño moral. Para que nosotros podamos ejercitarlos, tendríamos que hacerlo vía ordinaria civil ante la autoridad correspondiente, que será la autoridad civil, los jueces civiles, y poder nosotros solicitar el pago de una indemnización. El artículo, como ustedes lo acaban de escuchar, pues habla precisamente de cuáles son los parámetros para que se pueda establecer esa indemnización. No obstante, pues nosotros sabemos que a la par de lo que manifiesta la ley, también tenemos que pues estudiar y saber cuál es la interpretación que nos da la Suprema Corte de Justicia. Y actualmente hay una tesis de jurisprudencia que habla sobre la indemnización integral. La indemnización integral pues tiene más elementos todavía para que nosotros podamos invocar una mayor reparación, un pago mayor, un pago de indemnización mayor al que menciona el artículo 1916. Pero no nada más eso, también contamos con un artículo 2112 del Código Civil que también nos habla de los derechos de la personalidad en su aspecto afectivo. Y dice el artículo 2116, al fijar el valor y deterioro de una cosa, no se atenderá al precio estimativo o de afecto, a no ser que se pruebe que el responsable destruyó o deterioró la cosa con objeto de lastimar los sentimientos o afectos del dueño. El aumento que por estas causas se haga se determinará conforme a lo dispuesto por el artículo 1919. Y entonces nos manda de reenvío al 1916 el artículo 2116. Digamos que en ese sentido, pues la reglamentación que se tiene respecto al Código Civil a los derechos de la personalidad le hace daño moral, pues está contemplada en 2 artículos. Claro que tenemos que concatenarlo con pues los tratados internacionales y además con las tesis de jurisprudencia ya mencionadas. ¿Qué más tenemos en relación a la reglamentación de los derechos humanos subjetivos fundamentales de la persona jurídica tal y como lo marca el temario? Bueno, pues hablábamos hace un momento sobre los derechos de disposición al cuerpo y de disposición al cadáver, que tenemos una ley general de salud. Esa ley general de salud pues regula precisamente qué debemos de hacer en cuanto a la disposición del propio cuerpo y la disposición del cuerpo ajeno. Ojo, y aquí me faltó señalarlo, pero lo digo en este momento, la disposición del cuerpo ajeno también tiene que ver con ese ejercicio de la patria potestad, porque cuando nosotros, en calidad de progenitores, tenemos descendientes, somos sus legítimos representantes. Luego entonces, en cuanto estos lleguen a sufrir alguna situación de algún accidente, alguna enfermedad, pues nosotros somos los responsables y nosotros disponemos de su cuerpo, es decir, damos la autorización para que los médicos puedan llevar a cabo todas las intervenciones necesarias hacia estas personas, hacia estos descendientes o ascendientes si son adultos mayores o si se trata de nuestros cónyuges, concubinos, uniones libres o parejas estables. Entonces, bueno, pues ahí tenemos varias de las circunstancias por las cuales nosotros podemos tener ese uso al cuerpo ajeno. Dentro de la reglamentación, me regreso un poquito, ya estábamos hablando de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud. Obviamente, pues tenemos que ver las disposiciones relativas y correspondientes a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, tales como la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley de Asistencia Social, Ley de los Derechos a las Personas Adultas Mayores, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley General de las Personas con Discapacidad, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Código Penal Federal. Todas estas leyes pareciera que no tienen relación, pero claro que la tienen al momento en que nosotros ejercitamos algún derecho que está señalado en ella, es decir, ejercitamos un derecho subjetivo, tal y como lo señalamos en la tesis de derechos subjetivos previamente ya
explicada. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de alguna de estas leyes y nos para perjuicio en nuestro patrimonio no pecuniario, es decir, en nuestras cuestiones morales, pues por supuesto que podemos hacer uso de nuestros derechos de la personalidad. Por ejemplo, en la Ley General de Salud habíamos señalado, si yo voy exclusivamente por una cuestión de tal vez una gripa, ¿no? De alguna situación de algún dolor en el estómago, de alguna hernia, bueno, pues solo y exclusivamente deben de atender esa situación. Pero imagínense que entran por una hernia y salen con una esterilización no autorizada, una inseminación no autorizada, están dañando su esfera jurídica íntima. Luego entonces están dañando sus derechos de la personalidad, están dañando su derecho al cuerpo. Ahí tendríamos nosotros efectivamente que hacer uso de este daño moral para que nos puedan resarcir esos daños y perjuicios. Entonces, pues me parece que hasta aquí nosotros terminamos con el estudio de cada uno de los puntos que la unidad 7, denominada de los derechos fundamentales de la persona jurídica, están establecidos en nuestra materia, en nuestra asignatura de acto jurídico y derechos de las personas. Con toda esta explicación, pues concluimos la presente unidad, esperando les sea de utilidad y pues seguimos a sus órdenes. Muchas gracias.